Hola amigos, en este video analizaremos las verdaderas causas y los mecanismos ocultos del conflicto polaco-ucraniano. En el flanco oriental de Europa, como saben, se está desarrollando un drama épico. La batalla por ser el que manda en la región ha pasado a una fase de estancamiento diplomático y político. Las noticias más recientes confirman lo que hemos estado diciendo desde hace tiempo. La fachada de la amistad se ha resquebrajado, dejando al descubierto las duras leyes de la competencia geopolítica. Ahora lo vamos a discutir todo. Amigos, por favor den like en apoyo a la aerodinámica, suscríbanse al canal ahora mismo para no perderse los nuevos videos. Revisen la campanita para ver si la tienen activada. Bueno, ahora vamos al grano. Mientras tanto, algunos ciudadanos comunes y, digamos, los no muy brillantes en los comentarios, se alegran de que Varsovia y Kiev discutan exclusivamente sobre la historia, sobre la UPA y la masacre de Volhynia. En realidad, tras bambalinas está ocurriendo una dura redistribución capitalista de las esferas de influencia. Vamos a analizar este pastel de muchas capas en cuanto a cultura, sin lirismo innecesario y sin ver las cosas color de rosa. Como saben, quienes están suscritos al canal vieron el video de ayer, que en general fue el inicio de todo. El nivel de tensión se disparó hasta el cielo después de que el presidente polaco, el legendario Karl Nawrocki, anunciara oficialmente la decisión de quitarle a Zelensky la máxima condecoración del país, la Orden del Águila Blanca. El motivo de este paso tan drástico es sumamente importante para la comunidad polaca. Zelensky aprobó otorgar a una de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania el nombre de Héroe de la UPA. Para Varsovia, que interpreta las actividades de la UPA exclusivamente a través del prisma del genocidio de los polacos y la masacre de Volhynia de 1943, esto, por supuesto, es como un trapo rojo ante un toro. Nawrocki declaró directamente que el umbral del dolor ha sido superado. Empezó a decir que sabemos lo que es la guerra. Es curioso, ¿de dónde saben ellos lo que es la guerra? Que Polonia no tolerará la idealización de quienes asesinaban a civiles inocentes. Es interesante que en este asunto, incluso su tradicional oponente político, el primer ministro Donald Tusk, apoyó incondicionalmente al presidente de derecha Nawrocki. Kiev no tardó en responder. Se utilizó artillería pesada en forma de gestiones diplomáticas de respuesta. Zelensky, sin esperar la finalización formal de todos estos procedimientos burocráticos, envió demostrativamente la orden de regreso a Varsovia por mensajería express. Por supuesto, en los comentarios aparecieron personas con opiniones alternativas. Dicen cosas como que lo envió de manera incorrecta, que debió ir él mismo y disculparse. Bueno, ya sabes cómo es. Según algunos polacos, los ucranianos solo deben disculparse, arrepentirse y vivir de la asistencia social. Sí. Pero miren, la parte ucraniana no se detuvo ahí. En señal de solidaridad, los expresidentes de Ucrania que alguna vez recibieron premios polacos también empezaron a rechazarlos de manera sincronizada. El legendario Viktor Fyodorovich Yanukovych no pudo participar en este grandioso flash mob de devolución de medallas, ni siquiera si hubiera querido. A él nunca se le ocurrió que le dieran la Orden del Águila Blanca en Varsovia en su momento, así que Fyodorovich descansa tranquilamente al margen de todo este asunto. Luego, el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, resumió esta ronda de enfrentamiento de manera muy dura. Dice que Kiev ya no tiene la intención de soportar en silencio este tipo de acciones. Ningún presidente de otro país volverá a dictarnos nuestra historia. Vamos a responder de la misma manera a cada paso, especialmente si son hostiles y despectivos. Así es, amigos, escriban en los comentarios qué piensan, si los polacos actúan correctamente o no, si los ucranianos responden bien o mal y en general cómo debería ser. Bueno, por cierto, yo también puedo apoyar este flash mob de devolver las credenciales oficiales. No voy a entregar mi pasaporte porque no fue ni Nawrocki quien me lo dio, así que no le veo sentido entregarlo. Pero, por ejemplo, el certificado para operar un montacargas y una grúa puente sí lo puedo entregar sin problema. Que solo me lo pida oficialmente en un mensaje en video y de inmediato lo envío por correo. No me pesa hacerlo por una buena causa. Si eso hace, por supuesto, que el país sea más feliz, mi maravillosa y querida Polonia. En general, escriban en los comentarios qué opinan. ¿Es justificado quitar premios estatales otorgados hace años en un momento de solidaridad o es puro espectáculo? ¿Y quién en esta discusión se ve más digno? Escriban en los comentarios, lo discutiremos. Por cierto, yo leo todo, pero pasamos a las verdaderas razones económicas del conflicto. Nos quitamos los lentes color de rosa y dejamos de lado las discusiones sobre monumentos históricos. La historia en la gran política siempre es solo una fachada conveniente y una herramienta para movilizar al electorado. La verdadera razón profunda del conflicto es que Polonia y Ucrania, en el contexto intraeuropeo, especialmente considerando los planes de Kiev para unirse a la Unión Europea, no son aliados, sino competidores directos y duros. Sí, amigos, no se sorprendan. Veamos el contexto de los últimos 20 años.
Varsovia realizó, sin bromas ni nada, un trabajo colosal y titánico para consolidarse como el líder regional absoluto e indiscutible entre todos los países de Europa del Este. Vamos, ¿quién habla en serio de Rumania o Eslovaquia, por favor? Apoyándose en este estatus, los polacos querían hablar con la vieja Europa de igual a igual. Es más, el rápido crecimiento económico de Polonia llevó a las élites locales a tener planes aún más ambiciosos, disputar el liderazgo económico de Alemania y convertir a Polonia en la nueva principal base industrial de la Unión Europea. Y cabe señalar, por cierto, que de aquí provienen las constantes disputas entre Varsovia y Berlín. Incluso el Sejm, hace apenas unos días, aprobó una resolución diciendo que nos van a pagar reparaciones por la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. Bueno, como pueden ver, a pesar de la falta de un mecanismo de implementación, el deseo está presente. Dentro de esta gran estrategia, los polacos siempre han considerado a Ucrania únicamente como su protegida. En la visión de los estrategas polacos, la futura integración de Ucrania en la Unión Europea debía realizarse estrictamente bajo el patrocinio de Varsovia. Ucrania es simplemente para nosotros un enorme mercado para los productos polacos, una fuente de mano de obra barata y, en general, un colchón geopolítico que debía aumentar el peso de Polonia en Bruselas. Pero resultó que Kiev tiene otros planes al respecto. De hecho, planes completamente diferentes. Las autoridades ucranianas ya hace tiempo empezaron a hacer negocios con la vieja Europa directamente, pasando por encima de Varsovia. Zelensky está estableciendo contactos personales y visita con más frecuencia Berlín, París y Londres que Varsovia. Y el prolongado conflicto militar, la guerra, elevó drásticamente el prestigio de Kiev en la arena internacional. Esto generó en el liderazgo ucraniano sus propias ambiciones. Como diciendo, bueno, ahora vamos a ganar y seremos independientes, seremos el nuevo jugador clave y líder regional de Europa del Este, además en estrecha colaboración con Alemania, y Polonia pues estará por ahí en los márgenes de la política europea, mientras nosotros seremos los nuevos estados clave, el jugador y líder regional de Europa del Este, además en estrecha colaboración con Alemania. Y Polonia pues estará por ahí en los márgenes de la política europea. ¿Qué nos importan esos polacos? Por eso mismo, Donald Tusk explotó de indignación hace poco cuando no invitaron a Polonia a las negociaciones clave sobre la estrategia para terminar la guerra. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué se creen? ¿Qué se están imaginando? Eso, bueno, de hecho, hablamos de eso literalmente. Creo que ayer o anteayer, quien está suscrito al canal lo sabe. Sí, fueron palabras bastante duras, especialmente viniendo de Tusk. Pero en realidad, esa es toda la otra cara de la amistad. Varsovia de repente se dio cuenta de que están tratando de quitarle su propio trono legítimo en Europa del Este. Bueno, ¿qué piensan? ¿Polonia realmente teme el dominio geopolítico y económico de Ucrania en la Unión Europea después de la guerra? ¿O son solo ambiciones temporales que se calmarán por sí solas? ¿Quién realmente tiene más derecho a liderar la región? Claro, esa es una pregunta filosófica. Aquí les recuerdo que la primera gran señal que mostró toda la profundidad de estas contradicciones fue la enorme crisis del grano. En el 23, creo yo, fue cuando esparcimos ese grano. Los bloqueos fronterizos comenzaron exactamente en el 23 y todo eso no fueron simples excesos accidentales, sino la primera batalla económica abierta. Este conflicto demostró claramente a las élites polacas que, en caso de una adhesión completa de Ucrania a la Unión Europea, la economía polaca enfrentaría una presión colosal. Ucrania es un monstruo agrícola gigante con tierras negras fértiles, con enormes holdings, capaz de sepultar de la noche a la mañana a todo el legendario campo polaco. Pero no se trata solo del grano, porque el presupuesto de la Unión Europea no es infinito, y Polonia es uno de los principales beneficiarios de miles de millones en subsidios y ayudas europeas para el desarrollo de infraestructura. Si una Ucrania enorme y devastada por la guerra se une a la Unión Europea, entonces todos sus, bueno, no todos, pero sí muchísimos flujos financieros de Bruselas serán redirigidos para su reconstrucción y apoyo. Y Varsovia, que disfrutaba mucho ser receptora de fondos, instantáneamente se convertirá en donante y tendrá que pagar por la integración de un competidor de su propio bolsillo. Y si a esto le sumamos la dura competencia por atraer inversiones extranjeras, la distribución de la mano de obra, obtenemos la receta perfecta para una guerra larga y prolongada, gracias a Dios, solo económica. Y amigos, el escándalo con las órdenes de lupa es solo un pretexto para que Varsovia empiece a usar medidas de fuerza preventivas. Polonia está tratando de mostrarle a Kiev su lugar en la jerarquía y obligar a las autoridades ucranianas a aceptar las reglas del juego, donde Varsovia es la principal. Pero si antes Kiev intentaba suavizar las cosas para mantener la logística militar, ahora, como pueden ver, Ucrania ya se plantó por principios y responde a un desplante con otro. ¿Usted qué opina? ¿De qué lado debería estar Bruselas en esta disputa económica? ¿Es justo proteger el mercado polaco de los productos ucranianos? ¿O las leyes del libre mercado en la Unión Europea deberían aplicarse por igual para todos? Espero su opinión en los comentarios. Por cierto, sí, repito, leo todo. ¿Y qué pasará después? Escenario de cómo se desarrollará la situación.
¿A qué llevará este agravamiento? ¿Se convertirá Polonia en una segunda Hungría, la de Orbán, bloqueando completamente la ayuda financiera y militar a Ucrania? Yo creo que eso es poco probable. Mientras el gobierno polaco esté encabezado por Tusk, Varsovia no recurrirá al sabotaje abierto de la seguridad europea. En primer lugar, porque entiende perfectamente los riesgos que provienen del vecino oriental común, quien ha dicho repetidamente y sigue diciendo que una vez que terminemos con Ucrania, recordaremos las fronteras de la OTAN de 1997. Por si alguien lo ha olvidado. Sí, seguro que ahora alguien dirá, oh, solo van a liberar Donbass y ya. Bien, volviendo al tema, no habrá un cierre total de las fronteras para el armamento, pero ya se nota un enfriamiento porque Varsovia insinúa ciertos recortes en los programas de entrenamiento para militares ucranianos en su territorio y también han aparecido señales económicas preocupantes. Polonia intentó frenar la asignación de fondos a Kiev del Fondo Europeo para la Paz, exigiendo primero que se le compensaran sus gastos, por el equipo polaco que ya fue entregado. Pero donde seguro que a Kiev le van a poner las cosas difíciles es en las futuras negociaciones oficiales sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Ahí Varsovia sí que se va a desquitar por completo. Los polacos ya lo han dicho más de una vez y desde hace años, y seguramente van a usar su derecho de veto para poner la mayor cantidad posible de trabas en cada punto. Van a imponer cuotas extremadamente estrictas, incluso se podría decir imposibles de cumplir para los productos agrícolas y exigirán concesiones enormes en transporte y logística, defendiendo por supuesto sus propios intereses económicos. Y por supuesto también presentarán el paquete histórico de reclamaciones como un ultimátum. Las palabras de Nabrodsky y antes de él, ¿cómo se llama? Jarosław Kaczynski, todos decían, con bandera, Ucrania no entrará a la Unión Europea. Esto no es solo retórica para hacer ruido y luego olvidarlo. No, es una hoja de ruta oficial de la diplomacia polaca para los próximos años. Kiev tendrá que optar por desmantelar el mito histórico, lo cual sería humillante para su política interna, o bien olvidarse de una rápida integración europea. Por supuesto, en respuesta, Kiev seguramente lanzará una poderosa campaña informativa espejo dentro de Ucrania, acusando a los polacos de traición y de apuñalarlos por la espalda. Bueno, por supuesto, ¿sobre quién caerán los problemas? Sobre los ucranianos que están en Polonia. Pues no deberían estar ahí, viviendo de la asistencia social polaca, eso se les ocurrió. Bueno, pues veremos, o Kiev hará concesiones en materia histórica por la tan ansiada membresía en la Unión Europea, o las ambiciones ucranianas resultarán ser más fuertes. ¿Podrá Tusk mantener el equilibrio o los derechos polacos bloquearán definitivamente la integración europea? Ya veremos. Es difícil decir o predecir algo en este momento. Así es, sí. Mientras continúa la fase activa de la guerra, las fuerzas principales de ambos bandos están ocupadas en otras tareas y las contradicciones se contienen temporalmente por la presión de Washington y Bruselas. Pero tan pronto como, cuando y si los cañones callan, el tema del enfrentamiento político y económico a gran escala entre Polonia y Ucrania se convertirá en el principal, el más sonado y escandaloso espectáculo en la agenda europea. Esto ya se puede ver ahora. Sí, amigos, por cierto, mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia y la derecha compiten en elocuencia en los comentarios de Facebook, aquí, por cierto, me dejaron un comentario interesante, además fue un polaco, sí. Y con su permiso también quiero leerlo en voz alta. Es un comentario bastante razonable, que si empezamos a escarbar detalladamente en el pasado, en realidad no quedará nadie completamente inocente o intachable. Eso es, esa es la esencia del argumento. El comentarista polaco me recordó el himno nacional de Polonia. Para quien no lo sepa, es la mazurka de Dąbrowski. Y ahí, en blanco y negro, se ensalza al héroe nacional hetman Stefan Czarnecki. Y por cierto, aquí hay un dato histórico. Para los polacos, Czarnecki es el salvador de la patria en tiempos del diluvio. Bueno, en las obras de Henryk Sienkiewicz tal vez alguien vio la película o la serie, o leyó el libro, sí, eso es. Czarnecki, en el himno, es decir, un gran polaco. Pero para la historia ucraniana, este hetman es recordado, por decirlo suavemente, por otras cosas. Durante la represión de los levantamientos cosacos en la Ucrania de la margen derecha, aunque claro, esa la inventó Lenin, sí, bueno, las tropas de Czarnecki actuaron con extrema crueldad. La ciudad de Staviще fue incendiada y arrasada. El número de víctimas entre los cosacos y la población civil se contaba por decenas de miles, simplemente los masacraron. Y aquí la dialéctica resulta muy incómoda, porque los polacos acusan a Kiev de glorificar a los miembros de la UPA, pero al mismo tiempo ellos mismos cantan cada semana en eventos oficiales un himno en honor a una persona que en su momento organizó una masacre en esas mismas tierras. Estos son los clásicos dobles estándares de la gran política. Sus propios personajes históricos siempre son valientes libertadores y los de otros, por supuesto, son demonios y criminales de guerra.
Así que aquí, por supuesto, la pregunta es filosófica. ¿Tiene derecho Varsovia a presentar ultimátums históricos tan duros teniendo versos tan ambiguos en su propio himno nacional? Espero sus argumentos en los comentarios. Así es, amigos, y miren, también quiero decirles algo más. Quiero agregar que me encontré con un video interesante en TikTok, vamos a verlo juntos, son solo 4 minutos, pero en principio estoy de acuerdo con él en un 90%, vamos a escuchar a este señor polaco tan interesante. Hola, acabo de enterarme de que el presidente Naursevsky, en su sabiduría, le quitó la orden del Águila Blanca al presidente Cholinsky. Por supuesto se necesita la contrafirma de Donald Tusk. No sé qué hará, pero antes de que lo haga quería compartir con ustedes unas cuantas frases, algunas reflexiones sobre este tema. Quizá no sobre el mismo Águila Blanca, la orden, sino sobre la política que está ocurriendo. No sé si el presidente Naursevsky siquiera se da cuenta de lo que está pasando ahora en el mundo. Entonces, para que si acaso lo ve o lo escucha, le diré esto. En este momento Ucrania está luchando contra Rusia. Frente a frente tenemos dos ejércitos poderosos. Un ejército ruso de alrededor de 1 millón de soldados, con un poderoso equipamiento, apoyado por China, Irán, India y otros países, por así decirlo, favorables. Y del otro lado tenemos a Ucrania, un ejército de 500, 600, 700 mil soldados, apoyado por los países occidentales, la OTAN y Estados Unidos. Países democráticos, por así decirlo. Ahora tenemos ahí a los dos ejércitos más poderosos del mundo, y no porque sean los más grandes, porque seguramente los estadounidenses y los chinos tienen ejércitos más grandes, sino porque ambos llevan 3 años curtidos en combate. No son simples ejercicios, sino una lucha auténtica en la que mueren cientos, decenas de miles de soldados. Y ahora consideremos la situación en la que Rusia gana esta guerra. No tiene que anexar Ucrania. La convertirá en su vasallo, como lo hizo con Bielorrusia, pero ¿qué hará con el ejército ucraniano? Con un ejército de 600.000 o 700.000 soldados entrenados en combate. Seguro que eliminará de inmediato a unas 100.000 personas, es decir, a los del sector derecho o de Azov, pero ¿qué hará con el resto? Los incorporará a su propio ejército. Así como lo hicieron los alemanes en Polonia, en la Gran Polonia, en Pomerania, en Silesia, así como lo hicieron los rusos después del 39 en las tierras fronterizas del este, los incorporará a su propio ejército. Y tendremos frente a nosotros un ejército de 1,5 millones de soldados entrenados en combate, que nadie en Europa podrá detener. Nadie. ¿El presidente Nauroki siquiera sabe de esto? Él no sé, él y su gente... Ya no quiero ser grosero, pero me parece que ellos hacen política como pandilleros del barrio que siempre tienen bates de béisbol a la mano. Y ellos piensan que la política mundial también se resuelve con esos bates de béisbol, que si él no me dio, yo tampoco le doy, o mejor le quito algo y le pego en la cabeza. Así no se puede. Simplemente así no se puede. Hay que mirar al futuro, ver qué puede pasar. Y puede darse justamente una situación así que si ahora no ayudamos a Ucrania, si no la apoyamos en esta lucha, puede resultar que dentro de un año tengamos frente a nosotros a Rusia, Ucrania y Bielorrusia juntas. O sea, alrededor de 2 millones de personas entrenadas en combate, asesinos, bandidos, reunir a los que solo pueden matar. ¿Qué hay de ellos? Buena pregunta, ¿verdad? Estoy de acuerdo con el tío en un 90%, amigos. Muchísimas gracias por su atención. Denle like, dejen sus comentarios. Los que llegaron hasta aquí, escríbanlo. Denis lo vio hasta el final desde Bari, desde Barcelona, desde Bruselas. ¿Desde dónde lo están viendo ustedes, tal vez? Un gran saludo a la clase trabajadora, a los camioneros, torneros, fresadores, mecánicos y así sucesivamente. Amigos, por ahora es todo. Hasta la próxima.